quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Los efectos de la oración eficaz. Escuchen el tema, está interesante. Dios te va a hablar a tu corazón. Si estás pasando por un momento difícil o vas a pasar por un momento tremendo, oscuro, de tinieblas, o tu familia está hundida, se te está derrumbando tu misma vida, tu misma creencia, tu misma fe, y Satanás está solicitándote para destruirte. El tema se llama los efectos de la oración eficaz. A manera de basificar mi enseñanza, quisiera comentarles que el creador del universo creó seres superiores a nosotros e inferiores a nosotros. Los seres inferiores a nosotros puede ser una tortuga. Es un ser viviente, pero es inferior a nosotros. Puede ser un venado. Y el cazador se prepara y en aquellos lugares donde hacen la bala, están poniéndole pólvora, están poniéndole cuántas balinas, 3 en fondo, 6 en fondo, no lo sé, 8 en fondo, y están tramando algo para ir a matar un venado, y el venado no lo sabe lo que le espera. El venado anda pastando, anda tranquilamente comiendo, el cazador se va aproximando. Los seres humanos somos superiores a los venados. Y así te puedo poner un ejemplo de las hormigas, si quieres. Son seres vivientes también. Y las hormigas nunca saben que en un laboratorio humano se está formulando un químico, una mezcla de químicos que le llaman Baygon, y luego nos los venden y nosotros solamente llegamos y los rociamos. Son seres inferiores a nosotros. Pero así como hay seres inferiores a nosotros, hay seres creados por Dios superiores a nosotros, pero se mueven en otra dimensión. Es más, no tienen quizás un cuerpo físico y no los vemos, pero pueden estar infiltrándose dentro de tu familia, en tu misma mente, en tu pensamiento. Y ellos, esos seres, estoy hablando de los ángeles caídos, una legión de demonios que son superiores a nosotros. Y tú no sabes, pero en el laboratorio malévolo de Satanás se está gestando quizás un desánimo para tu vida, o una tentación fuerte para ti, una debilidad espiritual, o un problema para tu familia. En el laboratorio de Satanás están viendo cómo le van a hacer para enfriar al cristiano, para destruir a los hijos de los cristianos. Hay testimonios de gente ex satánica que ellos relatan en su testimonio que muchas veces los satánicos hacen conjuros, hacen ayunos y oran a Satanás para enfriar al hijo del cristiano. Porque si se enfría el cristiano y se enfría el hijo del cristiano, se acabó el cristianismo. Hay seres superiores a nosotros y ellos son los causantes de la problemática que tenemos en las iglesias. ¿No ves hermanos desanimados? ¿No ves hermanas desanimadas? ¿No ves hermanos que casi nunca tienen tiempo para las reuniones porque tienen que trabajar y les ponen más trabajo y más trabajo y más trabajo? Y si nunca el hermano le pone un alto al trabajo y se dedica a buscar a Dios, Satanás le sigue mandando trabajo y ahí lo ganó. Y al que no le manda trabajo le manda una enfermedad. Y al que no le manda una enfermedad le manda un desánimo. Pero no van a asistir a las reuniones de oraciones, a sus reuniones que deben de asistir, porque siempre tienen algo que hacer. Eso se está gestando en el laboratorio malévolo. Ellos son los causantes de que la iglesia no crezca, de que nuestras vidas no se conviertan. Ellos son los causantes de que no puedas ganar un alma. ¿Quieres ganar un alma para Cristo? ¿Quieres ganar a un amigo, una amiga? ¿A tus hijos? Ellos son los causantes. Y el tema se llama la oración, los efectos de la oración eficaz. Todo mundo ora, hermanos. Mucha gente ora. Es más, hay gente, varones que se quieren cambiar de género
Y hacen sus oraciones antes de orar, antes de comer sus alimentos. Jesús, te doy muchas gracias por los alimentos que me das en esta momento. Y oran por sus alimentos. Mucha gente ora, pero el tema se llama los efectos de la oración eficaz. Tienes que entenderlo, hermano. Tenemos que entenderlo. Que hay seres superiores a nosotros que nos están acongojando, oprimiendo. Y como somos seres inferiores a ellos, no podemos llegar y combatir y decirle, mira, conmigo no te metas, a mí no me haces nada, es más, te reto. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que hay gente que habla cosas que ni entiende. Pero ¿cómo le hacemos entonces los cristianos para combatir eso? Tenemos un bendito medio de gracia llamado oración. No tienes idea de que una oración eficaz de un cristiano verdadero justificado por Cristo, no tienes ni idea de lo que hace. Se dice de una anécdota de una mujer en un lugar donde fue un misionero, es una anécdota. Un misionero llegó a predicar y llegó a evangelizar, y en esa tribu hubieron personas que se empezaron a convertir. Y ese convertido le dijo a una señora, voy a estar orando por usted y por su familia. Y la señora idólatra, que adoraba a sus ídolos, cuando el cristiano se puso a orar por ella, ella ya adoraba, pero desconfiando, con desánimo, con condenación. ¿Será que no es Dios? Y fue esta señora y le dijo al misionero, hermano, dígale a fulano de tal que no ore por nosotros, porque ya se convirtió el hijo de mi hija, o sea, mi nieto. Es más, yo ya no puedo adorar a mis ídolos como lo hacía antes. ¿Qué va a pasar con mis ídolos? Dígale que no ore. ¿Te imaginas? La oración eficaz puede muchísimo. Es más, vamos rápidamente, Santiago 5, 16 y 18. Santiago 5, 16 y 18. Vamos a agarrar la segunda parte o inciso B del versículo 16 y el 17 completo. Dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Repite conmigo esta parte. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Dice el versículo 17: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vamos a orar. Y hermano, hermana, amigo, haz una oración en tu lugar y dile: Dios, háblame. Y ayúdame a entender que la oración eficaz puede mucho. Cierra tus ojos y oramos. Padre, heme aquí delante de ti, en compañía de cada hermano, cada hermana que está orando también. Queremos orar unánimes. Queremos pedirte que nos bendigas con tu palabra. Queremos solicitar la ayuda, la intervención divina, Padre. Envía tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús y dale peso a tu palabra. Y dale vida a tu palabra, Señor. Y que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Y aquellos que te conocemos, emprendamos una búsqueda real de ti. Emprendamos un nuevo comienzo en la oración eficaz. Ayúdame a poder transmitir tus verdades, Señor. Abre mi entendimiento para poder captar todas tus señales que vengan y transmitirlas a tu pueblo. Padre, estamos viviendo tiempos difíciles, donde somos solicitados por Satanás, donde hay mucho desánimo en las iglesias. Muchos jóvenes, hermanos y amigos están desertando del cristianismo. Y necesitamos entender que la oración eficaz puede mucho. Ayúdanos, Padre, háblanos en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Inciso B del versículo 16.
La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Lo puedes repetir en voz alta conmigo? 1, 2 y 3. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, ¿qué está diciendo? La oración eficaz de una persona que ha sido justificada por gracia, una persona que ha sido perdonada, que ha sido redimida. Si eres una persona que has tenido un encuentro con Dios, que Dios ha tenido un trato contigo, que te ha justificado, tu oración puede mucho, puede muchísimo, pero tu oración eficaz. ¿Qué es eficaz? ¿Qué es eficaz? ¿Es un sinónimo de eficiente? ¿Buena? ¿Bien hecha? ¿Algo eficaz? Yo me imagino, queridos amigos y hermanos, que ustedes están orando. Y quizás estás orando por un proyecto, por una necesidad, por una familia, por tus hijos, por tus padres. Por alguien estás orando, por tu misma vida. Pero tu oración no ha sido eficaz. Pero la oración eficaz puede mucho. Bueno, pero vamos a ver qué dice aquí. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermano, piénsalo. Dice la Biblia y nos pone un ejemplo. Elías, un hombre sujeto como nosotros, igual, con tentaciones, con desánimos, con problemas, con escaseces, un hombre como nosotros, dice, sujeto a pasiones. Pero se puso a orar y no oró y no llovió por 3 años y medio. Eso está registrado en Israel. Israel tiene vivida una máxima sequía de 3 años y medio. Los ríos se empezaron a secar, las fuentes de agua se empezaron a dejar de manar el agua. Hubo una sequía tremenda. ¿Sabes qué pasó? Te lo explico. La Biblia lo dice en Primera de Reyes 17:1, que Elías vio que el rey estaba portándose mal y todo el pueblo se estaba saliendo de control, y le dijo Elías al rey Acab: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que no va a llover sino por mi palabra. Búscalo, hermano. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbitas, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino que dijo, wow. Le está diciendo un sencillo hombre sujeto a pasiones. Es como si uno de ustedes se acerca y le dice al presidente de la República, nuestro presidente de la República: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover por cierto tiempo, sino por mi palabra. ¿Él era Dios? Aquí a veces tenemos una mala interpretación y quiero que agarremos la buena interpretación. Aquí podemos interpretar: va a llover hasta que yo lo decida. Mala interpretación. Él no es Dios. La interpretación correcta es: cuando yo me aleje de ti y le pida a Dios y mis palabras sean oídas al trono de gracia, entonces Dios va a escuchar mi oración y no va a llover. Esa es la interpretación correcta. No va a llover sino por mi palabra, por mi oración. Así es que punto número 1, la oración eficaz del justo cambia el estado climatológico. ¿Me entiendes? Otra vez te lo repito. La oración eficaz de un hermano, de una persona justa, que ora bien, puede cambiar el estado climatológico. Es más, si hubiera un hermano, uno de nosotros, que dijera: Dios, te pido en el nombre de Jesús
que quites esta lluvia, por favor, Señor. Y la oración eficaz, la lluvia empieza a hacerse a un lado. La oración cambia el estado climatológico. 3 años y medio, ni rocío, ni lluvia, nada. Empezaron a secarse los ríos principales. Elías se fue a un arroyo de Querit. Ahí estaba tomando agua. Finalmente dice la escritura que se empezó a secar el arroyo en el que él tomaba agua y un cuervo le traía comida. Y Dios le dijo, vete a cierto lugar y yo le voy a ordenar a una viuda que te alimente. Y se fue allá a ese lugar. Y una viuda estaba con su niño, estaba recogiendo leñas y le dijo, ¿qué haces? Estoy recogiendo leña para cocer una torta debajo del rescoldo y luego me deje morir. Había una sequía, había una escasez económica, los campos no daban nada. Eso está en Israel, hermano, de verdad eso pasó allí. Y él le dijo, así dice Jehová, haz una torta para mí primero y luego la haces para ti, para tu hijo. Y empezó a haber un milagro, empezó a haber bendición. Finalmente el rey Acab, como sabía que por palabra de Elías no iba a llover, empezó a buscar a Elías y iba a buscarlo a todos los reinos, a todos los lugares aledaños donde estaba Acab, y entraba y le decían, ¿dónde está Elías? Aquí no está Elías. Es más, dice la Biblia que los hacía jurar, júrame que aquí no está Elías, no está Elías acá. Y se iba a otro lugar, ¿dónde está Elías? No está Elías acá, y lo hacía jurar. Cuando se llegó el tiempo, Elías se presenta al siervo de Acab, una persona con mucho temor. Y cuando lo encuentra le dice, ¿eres tú, señor mío, Elías? Soy yo. Oye, te hemos buscado por todos los reinos y no te hemos encontrado. Y el país está muriendo, el país, todo lo que había. Le dice Acab a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías se para y le dice, no soy yo el que turbe, eres tú y la casa de tu padre, porque abandonaron el pacto de Dios y se alejaron de Dios. Pero va a llover. Después de un episodio que hubo allí, dice la escritura que Elías se fue con su siervo, puso su rostro en tierra, se postró a tierra y puso su rostro entre sus rodillas y le empezó a orar. Le dijo, Dios, que sepa el pueblo que tú eres real, que tú vives, que tú existes. Y le dijo a su criado, ve y asómate a ver si se levanta una nubazón. Y se levantó el criado y dijo, yo no veo nada, Elías, yo no veo nada. 7 veces le dijo que haga lo mismo. Y a la 7ª vez dijo el criado, veo una nube, pero como una palma de una mano, una nube pequeñita a lo lejos. Ve y dile a Elías que unza su carro, porque grande lluvia viene. Hermano, volvió a cambiar una oración el estado climatológico. De verdad, la oración eficaz mueve muchas cosas. Cuando un cristiano ama a Dios, es recto con Dios, es justificado por Dios y tiene un mega problema que no se le acaba y hace una oración eficaz, Dios mueve todo lo que tenga que mover para venir al rescate de su hijo. Yo quiero preguntarte a continuación, ¿qué problema tienes? ¿O cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas de Dios? Hermano, ¿son tus hijos, hermana? ¿Es tu esposo? ¿Tus hijos se están hundiendo en el vicio, en el pecado, en la maldad? ¿Tu esposo no quiere nada? ¿Tu esposa? Se están desanimando, están desertando. Es más, hay cristianos que están desertando. La oración eficaz causa unos efectos que no tienes ni la mínima idea. Para mover nubes, han habido hermanos que se han ido a predicar a ciertos lugares y cuando viene la lluvia se ponen a orar y dicen, Dios, por favor, quita la lluvia.
y Dios hace un lado la lluvia y despeja todo. Han habido hermanos o hermanas enfermas que en las noches sus lágrimas ruedan por sus mejillas, le dicen: Dios, sácame de esta, Dios, ayúdame, Dios, por favor, Dios, por favor, Dios, ya no puedo. Y en su misericordia, esa enfermedad por la que oraban desaparece. Hay milagros. Es real esto. Pero no tenemos idea de lo que causa una oración. Pero ¿sabes cuál es la problemática? Si se puede llamar la gran problemática, es que la iglesia o el hermano no ora. Si yo les cito a ustedes: hermanos, va a haber un evento el día tal, es el cumpleaños de uno de sus hijos del hermano o de la hermana. Haces todo lo posible, sacas el día. Si vas a rastrear, si vas a ir a vender, dejas todo porque hay un evento. Y te vas al evento, y qué bueno que dejes todo para ir a un evento. Pero si te digo, va a haber una reunión de oración. No tengo tiempo, hermano, porque tengo que trabajar. No tengo tiempo, hermano, porque es que tengo que vender. No tengo tiempo porque me siento mal. Satanás sabe claramente los efectos de una oración de un cristiano. Y es por eso que ataca la oración. ¿Cuántas veces, cuando oras con calidad, oras bien, terminas la oración bien, te acercas al esposo y tiene un carácter así pesado el esposo? Los hijos están molestos. Acaba de irte bien en la presencia de Dios. Satanás está súper molesto. ¿Cuántas veces los cristianos empiezan a orar bien una semana en las madrugadas, a encontrar a Dios, y de repente ya no pueden, ya están cansados, ya están enfermos y bla, bla, bla? Satanás sabe muy bien los efectos de la oración. Hay un dicho que dice así: más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué quiere decir este dicho? Que en toda la historia cristiana, Satanás ha visto cómo han orado los cristianos. Satanás sabía y estaba viendo a Elías ahí, diciéndole: Dios, por favor, que no llueva, Dios. Y le había dicho a Elías: no va a llover sino por mi palabra. Y no llovió. Satanás lo sabe. Satanás sabe cuando estás pidiendo por tu hijo, por tu hija, por tu vida, por tu tentación, por tu problema. Satanás lo sabe y va a atacar esa comunicación. Quiero hacer un paréntesis para encajar una parte de lo que yo compartí el domingo pasado. ¿Se acuerdan lo que prediqué el domingo pasado? Tenía que ver con la oración. Es más, les leí el pasaje donde Jesús, y se los expliqué, se apartó de los discípulos como al tiro de una piedra. ¿Se acuerdan? Se aparta y empezó a orar. ¿Por qué Jesús se puso a orar? Si Él era Jesús, si Él podía alzar una mano y los demonios tiemblan. La Biblia dice que cuando Jesús se bajó de la barca, estaban yendo donde estaban los gadarenos, y solamente se baja de la barca y se queda allí, y los demonios vienen corriendo y se postran y les dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Y por qué Jesús se va a orar y le dice: Dios, ayúdame, Dios, me van a atormentar los demonios, Dios, Dios Padre, por favor, sácame de esta? ¿Por qué oraba Dios? ¿Por qué oraba Jesús a su Padre? ¿Él no podía hacer algo? Él podía hacer todo, pero tomó una forma humana para enseñarte a orar a ti. Pero ¿saben cuál era la problemática? Les dijo a sus discípulos: quédense aquí y oren. Y se fue a distancia como el tiro de una piedra. Cuando regresa después de haber orado, afligido, angustiado, ¿cómo los encuentra, hermano? Durmiendo. Y les dice: ¿no habéis podido velar una hora? Pregunto, ¿cuánto tiempo oras tú? ¿Cuánto tiempo más o menos? Nadie está orando así: 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ya terminé. No, un cálculo. ¿Cuánto tiempo oras?
¿Sabes que hay hermanos o hermanas que solo oran cuando van a dormir? Señor, gracias, se sientan en la cama por este día, por la fuerza, por todo, y ya, 5 minutos. En la mañana cuando se van a levantar, Señor, muchas gracias por este día, eres muy bueno, bendito sea tu nombre, ayúdame, guárdame, protégeme, todo egoístamente, y ya oraron. ¿Estás orando, hermana? Sí, hermano, hago mis oraciones. Hermano, ¿estás orando? Sí, yo oro. ¿No habéis podido velar una hora? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tan grande es tu necesidad? Mira, así de grande. ¿Qué tanto buscas a Dios? Así. No. ¿Necesitas así y buscas así? No hay coherencia en eso. Pero Satanás sabe y por eso buscas así. Por eso medio oras. Hoy Cristo te dice, ¿no puedes orar una hora? Con una hora de oración que tengas diaria, eficaz, va a cambiar muchas cosas. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 12. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? ¿Se acuerdan? Los efectos de la oración eficaz. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12, 5. Repito. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Déjame explicarte el contexto. Jesús, cuando ya estaba terminando su ministerio, eso lo enseñé el domingo pasado, Jesús dijo, es la hora, es el tiempo de las potestades de las tinieblas. Tanto tiempo estuve con ustedes enseñando en la sinagoga y no me prendiste, pero es su tiempo de ustedes. Los demonios emprendieron una persecución infernal en contra de Cristo. Muere Jesús, resucita Jesús y se va al cielo y se quedan sus seguidores, 12 varones a quien Dios había instruido. Y Satanás dice, bueno, ya se fue uno, pero nos queda la semilla. Y querían erradicar todo rastro de Cristo. Y agarraban a los hermanos y le decían, no pueden hablar en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo Jesús les daba poder para hacer milagros? Entonces les decían, pero este fue sanado en el nombre de Jesús. Pero no pueden hablar en el nombre, mandamos nosotros aquí el Sanedrín. Juzguen ustedes. ¿Es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿A los hombres antes que a Dios? Nosotros no podemos callar. Y siguieron. Herodes, en un momento, agarró a Jacobo, hermano de Marcos, y lo mató, lo degolló. Y los judíos congraciaron con él y dijeron, wow, él está con nosotros. Herodes era la autoridad. Él está con nosotros. Buscó a Pedro y lo prendió. Y lo metió a una cárcel. Pero es impresionante. Una cárcel como de máxima seguridad. ¿Por qué te digo esto? Porque en el libro de los Hechos dice que se lo dieron a 4 guardias de 4 soldados. Le tenían miedo. 4 guardias, 16 soldados estaban custodiando a Pedro. Lo agarraron, lo llevaron, pasaron en el portón principal, pasaron otra puerta, pasaron la última puerta, lo encerraron, lo encadenaron y le pusieron a 2 soldados, uno a cada lado. Y Pedro se durmió. Cansado, exhaustos, no lo sabemos, pero escucha lo que mueve o los efectos de la oración de la iglesia. El versículo que leímos dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Dice de la siguiente manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabes cuáles son los efectos de la oración aparte de mover el estado climatológico? Mueve el ejército celestial. De verdad.
mueve los ángeles. Una oración de un hermano de una iglesia mueve los ángeles. Dice la Biblia, la historia completa es así. Cuando la iglesia estaba orando y Dios empezó a decir, bueno, pues escucho un clamor de una iglesia que están orando por un hermano, por el líder, por el responsable. Lo van a matar. Y estaban orando y orando sin cesar, No dejaban de orar y de orar. Dios empezó a mover, bueno, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ver? Ven acá, ángel, ve tú. Y un ángel del Señor, mientras Pedro estaba durmiendo, un ángel del Señor vino y lo tocó y le dijo, levántate y cíñete, ponte tus sandalias, cúbrete con un manto y sígueme. Las cadenas que estaban en sus manos se desprendieron y se hizo todo lo que y lo empezó a seguir. Pedro pensaba que estaba teniendo una visión. Pedro era un hombre de visión, de oración. Pensó que era una visión, pero iba siguiendo al ángel. Y dice la Biblia que pasaron la primera puerta, pasaron la segunda puerta donde estaban los guardias. En la tercera puerta de hierro se abrió por sí sola y salieron. Pasaron una cuadra y el ángel se apartó de Pedro. Pedro entonces dice, no estoy durmiendo. Es una realidad, un ángel vino. ¿Quién había movido los ángeles, hermano? Sí, Dios. La iglesia estaba orando. La iglesia no cesaba de decir, Dios por favor, Dios por favor. Dios te encargo ese hermano. Y la oración eficaz, los efectos de una oración eficaz mueve el ejército celestial. Pedro regresa y le dice a algunos hermanos, díganle a Jacobo, díganle a esto, que ya estoy aquí, estoy libre. Se fue donde estaba la iglesia orando. Y una muchacha llamada Rode, escúchame, una muchacha. Hay muchachas de oración. Señorita, escúchame, hija. Tú puedes ser como Rode. ¿Eres una señorita? Tú puedes ser como Rode. Una muchacha, dice la Biblia, llamada Rode, cuando Pedro tocó la puerta, salió. Y dejó la oración y vino. Y escuchó la voz de Pedro. Y emocionada entró y le dijo, oye, hermanos, espérense. Pedro está ahí afuera. No, creo que estás loca. Pedro está encerrado. No, Pedro está afuera. No, Pedro está encerrado. Y Pedro estaba insistiendo, ábranme, ya vine, hermanos. Y cuando abrieron la puerta, vieron a Pedro parado. Dice la Biblia que se quedaron atónitos. Su oración había movido el ejército celestial. Los efectos de la oración, hermano, es tremenda. Es poderosa. Es más, nosotros los cristianos, Dios dijo a Pedro y a todos los hermanos, cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No solo ya a Pedro, sino la iglesia de Cristo. Y las puertas del Hades, ¿qué dice, hermanos? No iba a prevalecer. Íbamos a poder tocar las puertas del Hades. Íbamos a decir en el nombre de Jesús que se libere esta persona, Dios. En el nombre de Jesús, libérame. Me estoy siendo oprimido, estoy siendo perseguido, estoy siendo angustiado. Libérame, Dios. Y no iba a prevalecer las puertas del Hades. El problema es que la iglesia no ora, hermanos. El problema es que no te dedicas a orar, no te dedicas a orar. Los sábados va a haber una reunión de discipulado y de oración para las muchachas. Seguramente no vas a poder venir. Es probable que digas, es que yo no pude hoy, tampoco puedo mañana, pues ya no voy entonces. Hagamos un evento, ahí sí vas a ir. Hagamos una reunión, ahí no puedes ir, porque tienes viajes, porque tienes trabajos. Querido hermano, querida hermana, no descuides tu oración. No tienes ni idea de lo que se mueve allá arriba cuando oramos. Dediquémonos a orar. Seamos una iglesia de oración. De oración, hermano. Hay hermanos, hay hermanas que ya vieron la mano de Dios. ¿No te acuerdas cuando orabas por algo? Y le derramabas tu corazón, le decías, Dios, concédeme esto. Dios, por favor, Dios. Y Dios empezó a cambiar las circunstancias y pum, te lo concedió. Algunos de ustedes lo han visto, hermano. Vamos a continuar. Es más, ¿cuál es la intención de mi enseñanza?
que nos dediquemos a ser una iglesia de oración. Estamos, la iglesia de Puerto Arturo, pidiéndole a Dios un avivamiento. Hermanos, ¿se acuerdan lo que oramos el martes? Vamos a orar, les dije, vamos a pedir a Dios un avivamiento. Y Dios va a traer un despertar. Y si hay gente, si tus hijos están muertos espiritualmente y no quieren nada y odian a Dios, a tu oración, Dios va a cambiar ese corazón. Dios todo lo puede. Vamos a ver otro episodio para que veas que los efectos de la oración mueve el ejército de los cielos. Porque tú me dirás, bueno, era una iglesia, la iglesia oraba. Bueno, vamos a ver a Pablo orando y moviendo los ejércitos de los cielos. Hechos 27. Yo sé que esta enseñanza está súper interesante para aquellos que aman a Dios y que han estado orando. Y si has estado orando, escúchame, vas a ver la gloria de Dios. Te vas a quedar impresionado, impresionada cuando veas lo que Dios puede hacer. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Qué más dice, hermanos? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Versículo 20. Pero ahora, dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido toda la navegación contigo. Déjame explicarte el contexto. El hermano Pablo, prisionero de Cristo, en una nave llevado a Roma. Lo estaban llevando para enjuiciarlo allá. Vámonos, Pablo, órale. Se embarcan en una lancha, se suben a una barca, y un viento llamado Euroclidón empezó a pegar con ímpetu, empezó a pegar. Es más, tuvieron que bajar las velas. Esa enseñanza ya la di, se llama Abandonados a Sotavento, lo pueden buscar en internet. Bajaron todas las velas, se dice, nos abandonamos a Sotavento, quiere decir a la suerte del viento, a donde nos lleve el viento. Y empezaron a ir así, y las olas empezaron a llenar su barca. Y dice que no apareciendo ni sol, ni luna, nada por muchos días, Pablo lo está diciendo, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sabes qué pensaba Pablo? Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. No puedo más. Dios, por favor, sálvanos de este. Y venía una ola y venía otra ola. Y dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos, porque teníamos miedo de dar en la sirte. Teníamos miedo de esas piedras que sobresalen, en collar allá. Teníamos todo ese temor. Y empezaron, y les estaba yendo mal. Pero ¿sabes qué hizo ese hermano cuando le empezó a ir mal? No toda una iglesia. Este es el ejemplo de un solo hermano. Pues voy a comunicarme con mi Padre. Dios, sálvame de esto. Lo veo oscuro, lo veo negro. No puedo salir de aquí. Sácame de aquí, Dios. Y empezó a mover los ejércitos de los cielos. Y Dios empezó a decir, bueno, está bien. Allá hay un hijo que se está hundiendo, que se está muriendo. Hermanito, hermanita, si por alguna razón ves que te estás hundiendo, ves que ya no puedes más, sientes que hasta ahí llegaste, haz oración como Pablo y vas a mover los ejércitos de los cielos. Pablo empezó a orar, dijo, me hundo, me muero, me pierdo. Y Dios movió todo y vino un ángel. Le dijo, Pablo, aquí estoy. ¿Cómo llegó el ángel? Atravesó toda la tempestad. ¿Quién vio al ángel? Pablo lo vio. La gente no comía, no estaban comiendo, ya no tenían ni hambre, ya habían empezado, pensaron que se iban a morir.
Pero Pablo, después que estuvo fortalecido por el ángel, varones hermanos, me hubieran escuchado y no zarpar de Creta tan solo para este prejuicio. Pero bueno, ánimo, porque hoy ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, no vas a morir, Pablo. Y aparte, me ha concedido sus vidas de ustedes. Ustedes también van a ser salvos. Hermano, ¿no sientes que te hundes, hermana? Dios te puede conceder tu vida y la de tu tripulación. ¿Quiénes son tus tripulantes? Tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Satanás siente que te quiere hundir, sientes que ya no puedes más. Haz oración, hermano, hermana, hermano, por favor. La oración eficaz del justo puede mucho. Los efectos de la oración son tremendos, son impresionantes. Se mueve el ejército de los cielos, los ángeles andan buscando y Dios anda diciendo, bueno, pónganse de acuerdo. No lo sé, es un ejemplo. Hasta que un ángel dice, yo voy a rescatar a ese hermano que se está hundiendo. Anda entonces. Y viene el ángel para acá. Y llega y le dice, Pablo, aquí estoy. Wow, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si no hubieras venido me hundo. Hermano, ¿siente que te estás hundiendo, hermana? Ora. ¿Sientes que tu tripulación no puede, que se va a morir? ¿Que se van a morir toda tu descendencia, todos tus hijos? Ora, es todo. Causa efectos impresionantes, tremendos. Vamos a estudiar el libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Otro sencillo hombre. Hermanos, versículos 12 y 13. Ahorita lo leemos, por favor, mírame. ¿Cuál es tu necesidad, hermana? Hermano, ¿qué necesitas tú? ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué quieres de Dios? Por favor, piénsalo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Hermana, ¿quieres que tus hijos se conviertan? ¿Todos tus hijos estén amando a Dios? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿Es tu misma vida la que peligra? ¿Qué es tu problema? Aún quiero hablar con los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Querido hermano que me escuchas, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que Dios no pueda? ¿Qué es lo que estás atravesando? ¿Sientes que te hundes tú mismo? ¿Sientes que tu familia se hunde? Haz oración eficaz. La oración del justo puede mucho. Los efectos de la oración son tremendas. Es verdad que tenemos seres superiores mayores que nos quieren aplastar, que nos desaniman, que te trae una frialdad, un desánimo. Es que ya no me cae bien el hermano, es que no me cae bien la hermana, es que no me gusta eso, es que ya no me parece bien. Y te está bombardeando por todos lados. Ponte a orar. ¿Sientes que ya no puedes? Ponte a orar. De verdad, hermanos, convirtámonos en una iglesia de oración, hermanas de oración. Dice Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Déjame explicarte el contexto. Daniel, un hombre en un país distante de su propio país. Daniel, bajo el reinado de otro hombre impío. Él vio que su pueblo le estaba yendo muy mal y leyó algunos libros y dijo, ¿para cuándo, Dios? ¿Cuándo nos vas a librar de esto, Dios? Por favor, Dios.
Y dijo, no voy a ayunar. Y me voy a disponer a inquirir. Me voy a disponer a orar y a clamarle a mi Dios. Y se dispuso. Tal día empiezo. Y empezó a orar. Desde el primer día, eso lo leímos ya, que él se dispuso a orar y empezó a orar, sus palabras llegaron allá. Y ya estaba allá su petición. Y Dios le dijo a un ángel, ve y ayuda y muéstrale todo lo que tengas que hacer con Daniel. Y el ángel venía. El ángel estaba viniendo. Pero una resistencia demoníaca, una resistencia malévola en los lugares celestiales, dice Pablo, estaba allí. Y quería venir el ángel y no podía, y quizás hubo luchas, hubo guerra y el ángel no podía. Y Daniel seguía orando, Dios, por favor, Dios, tú eres mi Dios, no me dejes, no me abandones, ayúdame, sácame de esa, toda su necesidad que tenía. Y seguía la guerra allí en el espacio. Y cuando vino a las 3 semanas, al cabo de 3 semanas, le dijo, Daniel, muy amado, tu oración fue escuchada desde el primer día. Pero se me opuso el príncipe de Persia. Entiende, hermano, entiende, hermana. La oración mueve el ejército de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando venía un ángel y se lo pone el príncipe de Persia, que era un demonio seguramente, un principal, se lo puso ahí en el espacio, porque no puede estar el príncipe de Persia ahí arriba. Es un demonio, se lo puso y empezó una removión allí. ¿Qué pasó? Y Dios dijo, a ver, Miguel, ve y ayuda a ese ángel. ¿Te acuerdas? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, 12, no me acuerdo. Dice la Biblia en Apocalipsis. Y después hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Miguel es un principal príncipe que está para ayudar al pueblo. Está para ayudarnos a nosotros. Y no para que hagan tus caprichos. No para que cumpla tu gusto. Sino para ejecutar la voluntad de Dios. Así es que estaba viniendo entonces el ángel, pero había una guerra y hubo otra remoción allá y Dios finalmente mandaron a Miguel y vino Miguel y luchó contra el príncipe de Persia y hizo a un lado todos los demonios y se liberó el espacio y descendió el ángel. Miguel, Daniel, muy amado, aquí estoy. Tus oraciones han sido escuchadas. Hermano, hay guerra cuando tú oras. Hay guerra cuando tú oras. Hay lucha. ¿Hasta cuándo Daniel dejó de orar? ¿Hasta que se cansó, hermanos? Hasta que vino la respuesta. Y dice todavía en el versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿De qué nos habla la Biblia? Que cuando el cristiano ora, hay una remoción de ángeles. Hay una resistencia malévola, lo hay. ¿Sabes qué dice Pablo? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para destrucción de fortalezas. No importa que hayan demonios. Tu vida puede estar siendo acosada por un mal, por una depresión, por un problema, por una angustia. Las armas de nuestra milicia, dice Corintios, no son carnales. Son poderosas en el Señor para destrucción de fortalezas. Pero el problema es que no oras, hermana. No oras, hermano. Los efectos de la oración son tremendos. Si no nos dijera esto la Biblia, ¿cuánto tiempo oras, hermano? Hermana, ¿cuánto tiempo oras? ¿15 minutos? ¿10 minutos?
media hora. No vas a lograr nada. Daniel, 21 días, ayuno y oración, ayuno y oración. Y mientras había una resistencia malévola ya. Tú cuando te pones a orar por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por lo que tú tienes que orar, por tu misma vida, lo dejas. Ya no oraste. Hermanos, vamos a dedicarnos a orar. Yo sé que han orado. Vamos a orar eficazmente. Si no sabes cuál es la oración eficaz, dile: Dios, yo no sé cómo se ora eficaz, pero ya entendí que mientras oro hay efectos espirituales. Claro que lo hay. Y así me puedo pasar todo el resto de la tarde sacándote pasajes bíblicos de gente que oró. Y no solo eso, caía fuego del cielo. Cuando Elías, ¿se acuerdan cuando Elías? Dice la Biblia que le dijo: Dios, por favor, Dios, consume tu holocausto, para que vea el pueblo que tú eres Dios, porque se habían ido tras los ídolos, y los Baales habían hecho sus ritos y nada, y él oró, y descendió fuego del cielo, y consumió el holocausto, y aún el agua que le habían echado la lamió. Los que oramos, logramos ver la gloria de Dios. Los que no oramos, no vemos nada. ¿En qué grupo quieres estar? Delante de mí hay hermanos que han orado. Mi consejo es: sigue así, hermano. Sigue, hermana. Y si por alguna razón has orado poco y no has orado eficaz, dile: Dios, yo no sé qué es la oración eficaz, pero aquí estoy. Para las muchachas, señoritas, la Biblia habla en Hechos de que una muchacha llamada Rode estaba orando con la iglesia. Si las otras no pueden porque tienen tanto trabajo, hazlo tú. Dedícate tú. Si tu esposo no quiere, hermana, hay hermanas aquí que sus esposos no están, prefieren trabajar, prefieren luchar, prefieren otra cosa. Hazlo tú, hermana. Dedícate a orar. Dile: Dios, me voy a poner a orar. Es más, sabemos, hermanos, que decimos: Dios, voy a orar por esta necesidad y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que me escuches, hasta que vengas, hasta que me muera. Porque queremos ver la gloria de Dios. Necesitamos orar, necesitamos orar. ¿Quieres ver un avivamiento en tu vida? ¿Quieres ver que las cosas cambien? ¿Quieres ver que tus hijos se conviertan? Vamos a orar. ¿Quieres ser una muchacha llena del Espíritu Santo que brille para Cristo? Dedícate a orar. ¿Quieres ser un joven lleno de Dios que pueda ganar almas para Cristo, que quiera ver la gloria de Dios? Dedícate a orar. ¿Quieres ser una madre? Que tu esposo se rinda a los pies de Cristo. Que tus hijos todos estén rendidos a los pies de Cristo. Dedícate a orar, hermana. ¿Quieres ser un hermano que quieras ver la gloria de Dios? Dedícate a orar. La oración ha sido y siempre será la precursora de grandes avivamientos, de grandes sanidades, de grandes milagros. Y no solo la precursora, sino la promotora. La oración es un medio que Dios nos dio a ti y a mí para destrucción de fortalezas enemigas. Busca conmigo este pasaje que está súper interesante. 2 Corintios 10 y 3. 10, 3 y 4. Y voy a terminar. Ya casi voy a terminar. Segunda de Corintios 10. Porque mira, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, ¿de qué está hablando la Biblia? ¿Hay seres espirituales? ¿Hay seres superiores a nosotros? Sí lo hay, hermano.
Y aunque nosotros andamos en la carne, andamos en este cuerpo físico, no militamos en la carne. Y dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué es lo que te oprime a ti? Dios puede hacer muchas cosas. A la oración de muchos hermanos ha pasado muchísimas cosas. Y no es mi intención saturarte de pasaje, pero quiero que leamos el último. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3, hermanos. Y con este pasaje terminamos y nos ponemos a pedirle a Dios que nos ayude a ser personas de oración. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, todo esto que te estoy explicando no lo conocemos, hermano. A lo mejor nunca has movido el ejército de los cielos. A lo mejor nunca has movido, hablando, ya sabemos que Dios lo hace, ¿no? Pero es un ejemplo. A lo mejor nunca has movido el estado climatológico. A lo mejor las puras penas has orado y has visto algo. Dice aquí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no sabes. Vas a ver la mano de Dios. Te pregunto, ¿quieres ser un hermano común? ¿Una señorita común? Como todas, frías, que no se dedican a orar, que no entran a la presencia de Dios, que no mueven nada. ¿Quieres ser un joven igual que todos los jóvenes? ¿Quieres ser un padre de familia como todos? Que de repente tus hijos no se nos van, regresan. ¿Quieres ser una madre de familia como todas? ¿Sabes qué te aconsejo? Dile a Dios, no quiero. Quiero ser una mujer de oración. Quiero ser un hombre de oración. Quiero ser una señorita de oración. Quiero ser un joven que vea tu gloria. Aquí lo dice. Clama a mí y te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Pero no tienes tiempo para venir a orar, ¿verdad? No puedes. No vas a lograr nada. Tristemente, esta enseñanza te está llegando a tu corazón. Y es probable que a partir de mañana, pasado mañana, se te olvidó. Y siempre vas a seguir, no pude venir a la oración, hermano. Pero si le dices, Dios, ayúdame a hacer un compromiso contigo, porque no es conmigo, hermana. No es conmigo, hermano. Es con Dios. ¿Qué les parece si nos comprometemos con Dios? ¿Quién se quiere comprometer con Dios? Es decir, Dios, quiero orar. Pero si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Yo voy a seguir orando como siempre. Pero quiero poner mi corazón en tus manos y decirte, ayúdame. Ayúdame. Aunque militamos en la carne, aunque andamos en esta carne, dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son terrenales, no son carnales. Cierren sus ojos, por favor, hijo. Cierren sus ojos. Quisiera hablar con el hermano, con la hermana, con los que están convertidos con la iglesia. Hermana, si el Espíritu Santo te acaba de hablar, hermano, y te ha dicho, no te he visto en mis trincheras, no te he visto en las oraciones, hoy comprométete. Hoy comprométete, hermano. Quiero hablar con los jóvenes. Hermano, hay jóvenes que son comunes, que nunca ven la gloria de Dios. Quiero hablar con las señoritas. Hija, hay muchachas que casi no les interesa lo espiritual. Quiero hablar con los padres de familia, hermano. A lo mejor tú ya has experimentado los efectos de tu oración. Tú, hermana, ¿quieres ser una persona normal, nominal? En lo particular, yo no, hermano. Anhelo ver la gloria de Dios.
Muchas veces le he dicho a Jesús: Jesús, no voy a quitar el dedo del renglón hasta que yo me muera, hasta que tú vengas o hasta que pase lo que tenga que pasar. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? Hermana, ¿sientes que te hundes? ¿Sientes que se te acaba tu mundo? ¿Ya no hay esperanza para ti? Acuérdate de Pablo. Había perdido toda esperanza de vivir. Habíamos perdido toda la esperanza, ya no podíamos. Y se dedicó a orar y le dijo: Dios. Y su oración movió el ejército de los cielos y fue enviado un ángel. O acuérdate de Daniel. Daniel empezó a orar por su pueblo. No eran sus hijos, hermana. No eran sus hijos, hermana. Era el pueblo. Y oró y inquirió acerca del pueblo de Dios. Y Dios mandó un ángel. Pero hubo una resistencia malévola. Hubo una resistencia del demonio. Y Daniel siguió orando y le dijo: Dios, aquí estoy, Señor. Y Dios mandó entonces a Miguel, el príncipe que está para librar al pueblo, y despejó el espacio. Quiero que hables con Dios, por favor. Habla con Dios, hermano, hermana, joven, señorita, habla con Él. Ayúdanos, Señor. Lo que ha acontecido, duerme hoy la encarnación. Habla con Él, hermano. Habla con Él, hermana. Dediquémonos a orar, hermanos. Conviértete en una mujer de oración, en un hombre de oración, en una señorita, en una muchacha que vea la gloria de Dios. ¿Sabes que muchos hermanos están desertando? Y Satanás te sigue buscando a ti. Y tú puedes ser el último, el que sigue, perdón. Y a lo mejor has estado siendo acosado, acorralado, acorralada por el mal. Acuérdate, Pablo estaba a punto de morir. Y quiero hablar con aquellos que no se han convertido. Si tú le clamas a Dios y le dices: Dios, perdóname, libérame, limpia mis pecados. Quiero que sepas que hay hermanos, ahorita hermanos convertidos, cristianos que aman a Dios, que ebrios le hicieron una oración a Dios. Le dijo: Dios, si me sacas de aquí, si me perdonas, si me ayudas. Y Dios escuchó sus oraciones. Si a ti te oprime algo, un pecado, y no has sido libre porque hay una resistencia malévola, hoy clama a Dios. Hoy dedícate a orar por tu salvación.
vives en una muerte espiritual que no te mueve ninguna predicación, dile: Dios, estoy muerto. Porque a lo mejor tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No te interesa nada. Pero aquellos que están orando van a ver la gloria de Dios. La vas a ver, hermana. Lo vas a ver, hermano. Derrama tu corazón, hermano. Derrama hoy tu corazón. No descansen tus ojos ante tu Señor. ¿Sabes que mucha gente sabe que tú eres cristiano? Mucha gente afuera sabe que eres cristiano y no mueves nada. Y a lo mejor dicen: ese es el cristiano, esa es la cristiana, es ella la que se dice hermana. Derrama tu corazón. Dile a Dios que te ayude, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a hacer una iglesia de oración. Ayuda a los hermanos y hermanas a clamar y a orar por su necesidad. Hermano y hermana, un compromiso con Él. Un compromiso de oración, de búsqueda. Vas a ver la gloria de Dios. Es verdad que hay una resistencia malévola. No tengas miedo a eso. Escucha bien lo que te dice el Espíritu Santo. Aunque militamos, aunque vivimos en esta carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Dios para destrucción de fortalezas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, muchísimas gracias por hablarnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser gente de oración. Cada hermano, cada hermana que nos escucha en sus hogares, detrás de la pantalla, ayúdalos a comprometerse, Señor, a buscarte como nunca antes. Tu palabra dice que en los últimos tiempos ibas a derramar de tu espíritu sobre toda carne. Envía ese espíritu de oración, Señor, sobre cada joven, sobre cada señorita, sobre cada hermano. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por hablar a tu pueblo, Señor. Que este tema de los efectos de la oración no sea una enseñanza que solamente se quede en el intelecto, sino que lo llevemos a la práctica. Que cada uno de nosotros esté orando. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén.